Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a mi canal. Y si es la primera vez que estás aquí, gloria a Dios por eso, porque te voy a predicar el Evangelio para que tú seas salvo de toda condena debido a tus pecados. ¿Cuál es el Evangelio que hay que creer para ser salvo? Primera de Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es lo que hay que creer con fe para ser salvo de la condena a la muerte por haber pecado. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio en la tierra, en el Evangelio de Marcos 1:15, realizó dos demandas para los hombres. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El Evangelio es un reconocimiento de tu bajeza moral, como estás ante Dios, moralmente corrompido, con tu alma condenada al infierno por haber pecado y espiritualmente muerto. Existen dos demandas no. Hay dos leyes del Señor para el alma que peca. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. Estas dos actas condenatorias son inmutables para el alma que peca. Y todos pecamos. Y todos morimos una vez. Es por eso que necesitamos urgentemente arrepentirnos y creer en el Evangelio para ser salvos de la condena a la muerte por nuestros pecados. Las religiones dicen que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y te voy a poner ejemplos, muchos ejemplos, de que la salvación es vida eterna. Por ejemplo, Juan 3:36, palabra del propio Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el Evangelio, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También le dice a los que están dependiendo de las obras de la ley: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todos los que están en las obras de la ley, en las religiones, están procurando entrar a la salvación por sus propias obras de justicia, sabiendo que en Isaías 64:6 el Señor dice que nuestras obras son trapos de inmundicia. Nuestras justicias son trapos de inmundicias. Ahora, hay muchos ejemplos donde el Señor expone que la salvación es vida eterna. Y Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. ¿Cuáles son las obras de un genuino salvado de la iglesia? El Señor le dijo a sus discípulos y a los que estaban escuchándolo, porque ellos le preguntaron, ¿cuáles son las obras de Dios para que nosotros las pongamos en práctica? Y Él dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:28-29. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Esta. Ahora, ¿cuáles son las obras que a Dios agradan? Cuando uno se arrepiente y cree en el Evangelio y pasa de muerte a vida, pasa a la mies del Señor. Pasa a formar parte de la iglesia del Señor. Y en 1 Corintios 9, del 16 al 18, el apóstol Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo,
para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Predicar el Evangelio son las obras que harán al Señor. Predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En el que él creyere y fuera bautizado, será salvo. Interceder por las almas perdidas. Apocalipsis 1:6. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Interceder por las almas perdidas. Señor, sálvalos. Señor, concédeles el arrepentimiento. Somos reyes y sacerdotes para Dios. La iglesia, no las religiones. Escudriñar las escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Juan 5:39. Y el Señor le dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Por qué el Señor dice esto? Si sabiendo que religiones y denominaciones y todo lo que tú me digas, hay miles, muchas, pero la iglesia de Cristo son pocos los que te predican el Evangelio. Ahora, un momento, porque quiero destruir los versículos que las religiones utilizan para depender de sus obras de justicia para obtener la salvación. En el versículo que dice, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y el apóstol, en la Reina Valera, el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses 2:12, y es a la iglesia, no a los perdidos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo yo me ocupo de mi salvación? ¿De qué manera yo me ocupo de mi salvación si ya fue lograda una vez y para siempre? Claro, agradando a mi Señor, predicando el Evangelio, intercediendo y orando por las almas perdidas, escudriñando las Escrituras, porque ahí están las palabras de vida eterna. Estas son las obras del Señor, de la iglesia. En esto me tengo que ocupar yo, para la obtención de mis galardones y diademas en el tribunal de Cristo. Así que, como dicen muchos en su ignorancia, que hay que cuidarla, el Señor dice que te ocupes, el apóstol está diciendo que te ocupes de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de hacer esto con temor y temblor, para que no pierdas tu premiación en el tribunal de Cristo. Y voy más allá. En el interlineal griego, Francisco La Cueva dice de esta manera, a ti, escúchame tú, religioso: así que, amados de mí, como siempre obedeciste, no como en la presencia de mí solo, sino ahora mucho más en la ausencia de mí, con temor y temblor, la salvación de vosotros, trabajad, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el actuar en pro de la buena voluntad suya. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que todos vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Esta es la voluntad del Señor, que todos sean salvos y que ninguno perezca. La fe sin obras es muerta. Otro de los ejemplos que utilizan las religiones del apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. Y el cual utiliza el ejemplo de Abraham. En Génesis dice, Abraham que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue salvo cuando creyó a Dios. Pero, ¿cuáles son las obras por la fe? Muy bien. El Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu hijo poniéndole una prueba de fe a Abraham. Ya era salvo, porque le creyó al Señor. Abraham fue salvo. Pero Abraham fue y entregó a su hijo. Obrando para el Señor. Pero no fue una decisión de Abraham. A Abraham nunca se le ocurrió entregar a su hijo
al Señor para agradarle. No, no, no. El Señor le demandó que entregara a su hijo. Y le dijo, cuando ya estaba a punto de eliminar a su hijo, detén tu mano, Abraham. De cierto te bendeciré por cuanto obedeciste a Dios. ¿Qué quiere decir? Que esta es la prueba de fe de un genuino salvado para Dios. A ti, a Abraham, no se le hubiera ocurrido entregarle a su hijo. El Señor le demandó que entregara a su hijo y Abraham obedeció. Dios te dice a ti, iglesia, haz esto para que de cierto yo te bendiga, para que de cierto obtengas coronas y diademas en el tribunal de Cristo. No para tu salvación, porque ya fue lograda cuando me creíste. Ahora, la salvación es por predestinación, sobre todo la religión calvinista. Mira, Romanos 8, 29, 30. Romanos 8, 29, 30. Un momento que lo voy a buscar. Aquí lo tengo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? Dios está en la eternidad. Dios sabe si tú vas a ser salvo o no. Dios sabe si tú te vas a arrepentir y creer en el Evangelio para que seas salvo. Pero como Él sabe que tú un día vas a escuchar, vas a creer el Evangelio y pasarás a formar parte de su iglesia, a ti te va a predestinar, te predestinó para que hagas las obras de un genuino salvado, para que seas conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nunca condenó. Cristo no miraba los pecados. Cristo perdonaba los pecados. Y tú aquí lo que tienes que hacer es predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo decía que Cristo sanaba ciegos, levantaba muertos. Tú no levantas muertos como iglesia, pero tú a los muertos les puedes hacer escuchar el Evangelio para que crean y estás haciendo como Cristo. A los muertos espirituales tú le dices, arrepiéntete y cree en el Evangelio para que pasen de muerte a vida. Ellos te pueden escuchar. Ellos están ciegos y tú les estás diciendo, arrepiéntete y cree, devuélvele la vista, que escuchen el Evangelio para que se arrepientan y crean y pasen a tener vida. ¿Estás haciendo no estás siendo conforme a la imagen de su Hijo? ¿No estás predestinado tú, oh amada iglesia, para que seas conforme a la imagen de su Hijo? ¿No te predestinó el Señor para que tú a los muertos espirituales les prediques el Evangelio y resuciten creyendo, arrepintiéndose y creyendo en la única obra que justifica a todos los que están muertos, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio? Estás haciendo lo mismo que Cristo. Para esto te predestinó Dios, amada iglesia. No aquí, como dicen las religiones, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros los abandonó. Terrible. Esas son doctrinas de demonios. Dios te predestinó desde aquí. Él sabía que un día Fernando iba a arrepentirse y creer el Evangelio. Y aquí haría todo conforme a su gran voluntad. Predicar el Evangelio a los muertos. Resucítalos, Fernando. Predícales el Evangelio para que pasen de muerte a vida. Que se arrepientan y crean, Fernando. Devuélvele la vista a estos que están ciegos. Ahora tú que fuiste salvo, dame una prueba, Fernando, de tu fe. Sí, Señor, yo voy a darte una prueba. Yo voy a predicarle el Evangelio gratuitamente para que se arrepientan y crean. Señor, yo voy a interceder por aquellas almas perdidas que yo le prediqué el Evangelio para que sean salvos y sean libres de la condena. Voy a escudriñar tus escrituras y no las voy a trastocar, Señor. Conforme están escritas, así las predicaré para que pasen de muerte a vida. Las mías, a la verdad, es mucha, pero muy pocos son los obreros, Por lo cual, a estos cuantos que están aquí, prediquen, devuélvanle la vista a los ciegos, háganles escuchar a los muertos,
para que se arrepientan y crean. Estas son las obras de un genuino salvado, no los trapos de inmundicia, dejando el pecado, amando a tu prójimo. Mentiroso, eso nunca lo has hecho, ni lo podrás hacer. Nunca podrás dejar de pecar, porque incluso los que estamos aquí, pecamos aunque no queramos. Pecamos, lamentablemente, pero abogado tenemos para con nuestro Señor, a Jesucristo es justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El apóstol Juan dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos pecar, tenemos que tratar de no pecar, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, no utilicen más los versículos de la palabra de nuestro Señor para utilizarlos en sus inmundos trapos de inmundicia. Estas son las obras de la iglesia, y estas obras no te van a salvar. Tú tienes que escuchar el Evangelio, tienes que escuchar el Evangelio para que te arrepientas y creas y pases de muerte a vida, como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces, en Efesios, un momento, aquí lo tengo. Efesios 1, 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí estuvimos un día a la iglesia, En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él también creído, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Un día todos estuvimos aquí y nos arrepentimos y creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La salvación no se pierde y es las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida. ¿Entiendes? Tú tienes que arrepentirte y creer en el evangelio para que Dios te selle. Nunca más se pierde la salvación. Muchos son los versículos en los que el Señor demuestra que la salvación no se pierde, promete que la salvación no se pierde. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. De hecho ya te salvó. Lo que tú no lo quieres creer, incrédulo, pasa de muerte a vida. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Mira, a ti que estás en la religión, a ti que no has sido salvo, a ti que estás procurando y escuchas a tus pastorcitos y las grandes cosas que dicen en la iglesia y no te predican el evangelio, ni que es el arrepentimiento para que seas salvo. En Lucas 8:18 dice el Señor, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Porque todo aquel que tiene, se le dará. A ti, iglesia, te digo, todo el que tiene se le dará galardones, diademas, porque ya te fuiste salvo. Pero hay un tribunal en el que tú vas a obtener premios. A todo aquel que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. A estos que están aquí procurando, a esos que se llaman pastores, ciegos, necios, a ellos lo que creen que tienen se le quitará. Tú tienes que estar aquí, tú tienes que arrepentirte y creer en el evangelio para que el Señor te selle con el Espíritu Santo, y a este que lo tiene se le dará. Arrepiéntete y cree en el evangelio para que pases de muerte a vida. Estas son las obras que harán a Dios. Y la principal es esta. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra. Ellos le preguntaban, ¿cuáles son las obras de Dios para ponerlas en práctica? Y Él le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Querido amigo o amiga, espero que estas palabras
aunque te suenen duras, tienes que escucharlas para que seas salvo. Yo aquí estoy hoy. Yo estoy aquí porque yo obedecí las dos demandas del Señor. Me arrepentí y creí en el Evangelio. Creí en este Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras y lo creo con fe. La fe es certeza y convicción. Yo creí en el Evangelio. Yo me arrepentí correctamente. Yo no confesé mis pecados. Yo le confieso mis pecados aquí a mi Padre cuando ya fui salvo. Aquí no. Aquí yo me arrepiento de lo que soy, un inmundo y perverso pecador. Y aún aquí no me son quitadas las inmundicias de la carne. Seguiré pecando, aunque quiera o no quiera. Lamentablemente seguiré pecando. Pero yo reconozco ante mi Señor que soy un inmundo perverso pecador, que estaba condenado a la muerte si mi Padre, si mi Señor, mi Rey y mi Salvador no hubieran muerto por mí. Yo estaba marchando al infierno. Pero me arrepentí y creí en el Evangelio. Las únicas dos demandas de mi Señor Jesucristo para que yo fuera salvo. Y yo una vez salvo, aunque te duele escucharlo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Jamás regresaré aquí. Porque si no, estuviera diciendo que mi Señor es un mentiroso. O que me da y me quita el Espíritu Santo a su antojo. No es así. Mi Señor no es un dictador. Mi Señor es soberano y me salvó de toda condena debido a mis pecados. Es por eso que te hablo así. Lo que no te hacen tus pastores, arrepiéntete y cree en el Evangelio y pasa de muerte a vida. Y aquí, cuando estés en la iglesia, haz las obras de un genuino salvado. Las obras que agradan a Dios, no estas. Aquí hay personas en el mundo que tienen mejor conducta incluso que nosotros los salvados. Hay personas en el mundo que se portan mejor y sin creer en el Señor, como buen ciudadano, tienen buena justicia y se portan bien y no pecan y aman a su prójimo y ni siquiera han sido salvos. Por lo cual las demandas del Señor no es que te arrepientas de tus pecados, no. Es que te reconozcas como estás para que pases de muerte a vida. Y estas obras son las que agradan a Dios. Juan 6, 28. Juan 6, del 28 al 29. 1 Corintios 9, del 16 al 18. En Apocalipsis 1, 6. Léelo para que veas que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Tenemos que interceder por las almas perdidas. Somos sacerdotes para Dios. Escudriñar las Escrituras porque ahí hay palabras de vida eterna. Juan 5, 39. No escuches más lo que te dicen aquí. Tú mismo busca las palabras de vida eterna que están aquí. Pero primero arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y el Señor te dice en Lucas 10, del 2 al 3. Las mías, a la verdad, es mucha. Mas los obreros son pocos. Los obreros son pocos. No muchos como están hoy las congregaciones religiosas. Los obreros son pocos. Yo soy un obrero del Señor y mi galardón, mi prueba de fe, como Abraham, para el Señor, es que yo esté haciendo estas obras. Es mi prueba de fe. Mis obras por la fe son estas, porque yo me arrepentí, creí, pero ahora le voy a demostrar al Señor las obras que yo hago en pos de la salvación de otras almas. No de la mía propia, de otras almas. Gratuitamente te predico el Evangelio para que te arrepientas y creas. Esta es la iglesia de Cristo. No esto. Esto son doctrinas de demonios. Dependiendo de sus trapos de inmundicias. Para estas personas que están aquí en las religiones, solo hay dos demandas. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y una vez que lo hagas, y con fe, sepas que tienes vida eterna. Vida eterna. Y aunque peques, no la perderás. Cuando tú obedeces estas dos demandas, aquí están las obras que agradan al Señor. No obras de moralidad, sino obras de un genuino salvado. Estas son. Dios te bendiga. Arrepiéntete y cree en el Evangelio.